Entonces consideren el siguiente ejemplo, es algo que ya hemos hecho anteriormente, pero ahorita quiero demostrar o establecer un pequeño detalle. Imaginemos un rayo que pasa de un medio con un índice de refracción N1 a un medio con un índice de refracción N2. Vamos a decir que pasa del vidrio, que tiene un índice de refracción, aquí este medio es el vidrio, y tiene un índice de refracción de 1.5. Y es un rayo que pasa con un ángulo de incidencia de 40 grados a un segundo medio como pudiera ser el agua, 40 grados. Entonces, el índice de refracción del agua es 1.33. Esto ya habíamos resuelto esto. ¿Cuál sería su ángulo de refracción? ¿Con qué ángulo medido a partir de la normal pasaría del vidrio al agua? Bueno, pues tenemos la ley de Snell que dice que N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. Ya incluso hemos despejado. Teta 2 sería igual de la fórmula de la ley de Snell. Teta 2 sería igual a la función inversa del seno de N1 por el seno de teta 1 entre N2. Entonces, bueno, pues aquí sustituimos el ángulo con el que pasaría, o el ángulo que tendría el rayo en el agua sería igual a función inversa del seno de N1, 1.5 por el seno de 40 grados entre N2. N2 sería igual a 1.33. ¿Y cuál sería el resultado de esa operación? Sería 1.5 seno de 40 entre el 1.33. El argumento de la función inversa del seno sería 725 prácticamente, y la función inversa de eso, sin perder ninguna décima, del seno sería igual a 46.5 grados, 46.46 grados, ¿sí? Entonces el ángulo se abriría. Bueno, ahorita lo voy a poner exagerado. No sería tanta la diferencia, se parecería mucho el ángulo de incidencia al ángulo de refracción. Estoy exagerando, ¿eh? No se abriría tanto el ángulo. Es para hacer notar que el ángulo creció. Entonces, aquí me da un resultado de 46.46 grados, 46.5 grados. ¿Sí? Bueno, pero ahora lo que quiero es también averiguar, digamos que tengo ese ángulo. Déjenme a ver si puedo copiar esto. A lo mejor va a estar un poquito difícil. Digamos que tengo un rayo, no, mejor voy a volver a poner el rayo, voy a tratar de que me quede con la misma inclinación. Tengo un rayo que pasa del agua al vidrio, ahora es al revés, en lugar del vidrio al agua, pasa del vidrio al agua, pero con un ángulo de 46 grados. O sea, el ángulo que tenía en el agua. ¿Cuál sería el ángulo con el que pasaría al vidrio ese rayo? Vamos a poner aquí una línea que represente la normal en ese punto de incidencia. Entonces aquí tenemos un ángulo de 46.5 grados. Ahora vamos a decir que este es un índice de refracción N3
que ahora es el agua, 1.33. Y acá tenemos un índice de refracción N4 que sería del vidrio, 1.5. Entonces ahora está pasando del agua al vidrio. Con el ángulo que antes tenía en el agua. ¿Cuál sería su ángulo? ¿Cuál creen que sería su ángulo en el vidrio? 40 grados. Vamos a comprobarlo. En este caso, más bien teta 4 sería igual a despejar. Bueno, la fórmula también la podríamos poner así. Si n1 por el seno de teta 1 es igual a n2 por el seno de teta 2, también lo podríamos poner como n3 por el seno de teta 3 igual a n4 por el seno de teta 4. Sí, y si de aquí despejamos teta 4 sería igual a, quedaría una fórmula muy parecida a la anterior, función inversa del seno de n3 por el seno de teta 3 entre, entre n4. Y entonces quedaría función inversa del seno. N3 serían 1.33 por el seno de teta 3 por el seno de 46.5 grados entre 1.5. Y si hacen esa operación guardando todas las décimas que tenían ahí en su calculadora, si hicieron la operación anterior, pues habría que sacarle el seno a ese resultado que teníamos por 1.33 entre 1.5 y luego después de tener todo ese resultado aplicar la función inversa del seno, entonces nos da como resultado 40 grados, si es que no perdimos ninguna décima. ¿Verdad? Entonces, pues recuperaría el ángulo. Entonces, en este caso se cerraría el ángulo del rayo, el rayo refractado. Aquí tendríamos un ángulo de 40 grados. Todo lo que acabo de hacer es para indicarles que los rayos son reversibles. Van a seguir el mismo camino de regreso que el que tienen de ida. Por ejemplo, si ahora en lugar de que el rayo fuera del vidrio al agua, fuera del agua al vidrio, pero con esta misma dirección, y es más, hasta le voy a poner otro color. Si más bien en lugar de ser el rayo refractado fuera el rayo incidente, entonces que tuviera la misma dirección a la hora de refractarse, va a salir con el mismo ángulo, ¿verdad? Que si tuviéramos, que en el caso anterior, ¿no? Entonces los rayos son reversibles. Todo lo que acabo de decir es para expresar que los rayos son reversibles. En el caso de los espejos es un poco más evidente y obvio. Aquí, bueno, ¿cómo lo podríamos demostrar matemáticamente, así, de manera analítica? Ahorita lo puse con un ejemplo. Bueno, si yo despejo de la fórmula anterior el ángulo 1, teta 1, esto es teta 1, ¿a qué sería igual teta 1? Ese ángulo. Lo que voy a hacer es la demostración analítica para que no se pierdan. Teta 1 despejando de la ley de Snell sería igual a la función inversa del seno de n2 por el seno de teta 2 entre N1. ¿Y a qué sería igual el ángulo teta 4? Este sería el ángulo teta 4. Vamos a demostrar que son iguales teta 1 y teta 4 y la demostración es muy sencilla. Algunos a lo mejor hasta lo pueden ver ya muy evidente. Entonces teta 4, despejando de la segunda ley de Snell que puse, la que tengo del lado derecho, sería función inversa del seno, seno a la menos 1, ¿verdad? De n3 por el seno de teta 3, de hecho ya había hecho ese despeje, n3 por el seno de teta 3, entre n4. Pero estamos estableciendo como condición lo siguiente, que n3, el índice de refracción n3, es decir, este índice de refracción es igual que este índice de refracción, es igual a n2, ¿no? Así lo establecimos, n3 es igual a n2. También estábamos estableciendo que el ángulo teta 3
o más bien N4, el último índice de refracción, este índice de refracción era igual que este índice de refracción, era igual a N1. Y que teta 3, este ángulo, era igual a este ángulo, a teta 2. Pues si sustituyo estas expresiones en esta, entonces me quedaría que teta 4 sería igual al seno inverso de N3, pero N3 es igual a N2, por el seno de teta 3, pero teta 3 es igual a teta 2, por el seno de teta 2, entre N4, pero N4 es igual, tiene el mismo índice de refracción que el primer medio. Y todo esto, si notan, es igual que esto. Y el seno inverso de ese argumento es igual a teta 1, y esa sería la demostración de que el primer ángulo sería igual al último ángulo, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor hasta es como estarle dando vueltas matemáticamente a lo mismo. Pero bueno, todo esto es un intento de demostrar algo que pude haber dicho nada más con palabras. Los rayos son reversibles, el mismo camino que llevan de ida lo tendrían de regreso. En el caso de los espejos, como estaba mencionando, esto es algo más evidente y más sencillo, porque aquí se cumple la primera ley, más bien la segunda ley de la reflexión, y me estoy regresando un poquito, ¿no? ¿Cuál es la segunda ley de la reflexión? Esa ley de la reflexión me dice que el rayo, el ángulo incidente es el ángulo igual al ángulo reflejado, así de simple. Bueno, para poder medir el ángulo, ángulo necesito una línea normal. ¿Y cuál es una línea normal? Es una línea que va del centro a cualquier punto del espejo. Por ejemplo, si aquí tenemos el centro, déjame poner este lápiz, si aquí tenemos el centro de esta circunferencia más o menos, una línea que vaya del centro al punto donde chocó este rayo, a este punto sería una línea normal. Un radio de la circunferencia es una línea normal, ¿verdad? Entonces trazamos ahí la línea normal, es una que va del centro a ese punto. Entonces, para saber cómo sería el rayo reflejado, ¿verdad? Tendría que medir este ángulo hacia el otro lado de la normal y trazar el rayo reflejado. Entonces, si trazamos el rayo reflejado, aquí deberíamos tener el mismo ángulo, a lo mejor algo así, para que se vean iguales los dos ángulos medidos desde la normal, el ángulo reflejado. Ahí es más sencillo. Entonces ahora, si este es el rayo de incidencia, pues este sería el rayo reflejado. Pero ahora si el reflejado fuera el de incidencia, bueno, entonces el de incidencia medido desde la normal tendría que tener el mismo ángulo de la normal hacia el reflejado, total que seguiría el mismo camino de ida que de regreso, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en un espejo divergente, ¿no? Entonces, nada más que ahora la normal, para poder trazar la normal tendríamos que poner ubicar el centro detrás del espejo, entonces ahí vamos a trazar la línea normal. Esa es una normal en este punto de la circunferencia, y entonces un rayo que incide en ese punto, vamos a poner este rayo, para saber cómo sería el rayo reflejado, bueno, pues tendría que medir el ángulo, este ángulo, y luego medirlo de la normal hacia el otro lado, y entonces para poder trazar el rayo reflejado. Tal vez sería algo así el rayo reflejado, que ya no tengo mucho espacio. Se supone que este ángulo tendría que ser igual al ángulo 1, así de simple. Entonces, ahora si el reflejado fuera el incidente, bueno, pues lo mismo que en el caso en el caso anterior, pues si este ángulo es el ángulo de incidencia, entonces este sería el ángulo reflejado, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir en pocas palabras es que tanto en la refracción como en la reflexión, los rayos son reversibles, ya es como la cuarta vez que repito la misma frase.
los rayos tienen el mismo camino de ida que de regreso. Y hasta lo había ilustrado que si estamos viendo a una persona a través de un espejo, tendríamos que verla, ubicar nuestra mirada desde cierto ángulo y entonces la persona va a sentir esa mirada, al voltear hacia el reflejo nos va a ver, porque es una forma también de ver esto de que los rayos son reversibles.